Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy sábado 22 de agosto del 2020. ¿Cómo están? Con este nuevo día, con esta nueva bendición, este nuevo milagro que Dios nos ha dado en este día. Amén. Tenemos un día más de vida gracias a nuestro Dios Todopoderoso, como dice en su bendita palabra, que cada día sus misericordias son nuevas. Así que en este día andamos estrenando misericordia. Amén. Así que yo le doy las gracias primeramente a Dios que me ha permitido compartir en este día sábado, a nuestro pastor José Amparán. Mi nombre es Alejandrina Luna. Me congrego en la Iglesia Misionera del Camino con los pastores José y Conchita Amparán. Amén. Así que vamos a hacer una pequeña oración para hablar de esta bendita palabra. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, en esta mañana, Padre, vengo, Señor, ante tu presencia, Señor, vengo ante el trono de la gracia, Señor, poniendo, Señor, Padre, esta palabra, Señor, en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, en esta mañana, Padre, que sea una palabra de bendición, Padre, una palabra que edifique, Padre amado, una palabra que confirme, Señor, una palabra, Señor, Padre, que nos muestre, Señor, Padre, tu poder, Señor, que nos muestre, Señor Padre Santo, tu presencia, Padre. Yo, Señor Padre, me pongo en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ungiendo mi boca, Padre, que salga palabra, Señor, dirigida por tu Espíritu Santo, Señor, y no palabra humana, Padre. En este día, Padre, bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, a mis hermanas, Señor, de esta iglesia, Padre, ahí donde ellos vayan a ver este mensaje, Padre, guárdalos, Señor, cuídalos, protégelos, Señor. Cualquier necesidad que ellos tengan, Padre, tú seas, Señor, siendo ese pastor, Padre, en ellos, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues como yo les dije, ¿verdad? Mi nombre es Alejandrina Luna y soy, por la gracia del Señor y por su bendita misericordia, soy líder de la danza, ¿verdad? En esa congregación, Iglesia Misionera del Camino. Y yo le quiero dar las gracias al Señor, ¿verdad? Por haberme llamado a su servicio. Amén. Todos tenemos un llamado. Amén. Dios nos creó con un gran propósito, ¿verdad? Y el tema de este mensaje es: Dios se acordó de ti. No lo desprecies. Amén. Así que yo sé que Dios nos ha llamado, nos ha creado con grandes propósitos, y los propósitos de Dios y sus planes son mejores que los de nosotros mismos. Amén. Así que yo les quiero dar un pequeño testimonio de cómo yo inicié en el llamado que Dios me hizo a través de la danza, a través de cómo yo le sirvo en la danza, en la adoración, cómo yo me deleito sirviéndole a mi Padre en ese llamado que Él me hizo. Amén. Pues hace muchos años, ¿verdad? 5, 4 años atrás, yo pertenecía al grupo ya de la danza, pero quien empezó en el servirle al Señor en la danza fue mi hija Karen. Ella tenía 6 años cuando ella empezó en ese grupo de danza, ¿verdad? Yo no estaba en ese grupo, pero pasaron cosas en mi vida, pasaron cosas que ahí es donde Dios empezó un proceso, ¿verdad? En mi vida. Ahí es donde Dios empezó un proceso en mi familia. Amén. Yo, mi esposo y yo, mis hijos íbamos a la congregación, servíamos y todo. Pero llegó un momento en que Dios obró algo, porque todo, dice la palabra del Señor en Romanos, que todo lo que pasa, todo obra para bien. Amén. En eso, mi esposo se fue de nuestro lado. Mi esposo nos dejó a mis hijos y a mí, y yo estaba dolida, estaba lastimada, pero confiando en mi Dios. Amén.
yo me dediqué a trabajar. Y yo, cuando me dediqué a trabajar, yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero faltar ni un domingo a tu casa. Yo no quiero faltar ni un domingo a escuchar tu bendita palabra. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cada vez que yo iba cada domingo a escuchar la palabra del Padre, Él me daba nuevas fuerzas. Yo salía con nueva esperanza. Yo salía con nueva fe cada vez que yo iba a escuchar su palabra. Así que mis trabajos eran de noche. Yo trabajaba toda la noche. Y en el día me dedicaba a mis hijos, me dedicaba a llevarlos a la escuela y así. Pero yo no descansaba los viernes. Yo descansaba entre semana. No tenía un día fijo, yo descansaba entre semana, ¿verdad? Entonces los viernes eran los ensayos de la danza, pero mis papás se llevaban a mi hija Karen, porque obviamente yo trabajaba, ¿verdad? Pero una semana me tocó mi día de descanso y ese día fue un lunes, me parece, un lunes. Y yo estaba descansando, yo estaba acostada, estaba mirando la televisión, cuando mi mamá entra y me dice: te hablan por teléfono. Y yo digo: ¿quién es? Dice: es la pastora. Y yo no quería hablar con ella. Amén, yo no quería hablar con la pastora. Pero me dijo mi mamá: habla. Ok, hablé con la pastora. Ya la pastora habló conmigo y me dijo: Alejandrina, la muchacha que está en el grupo de líder de la danza, pasaron cosas, ya el grupo de danza no tiene líder. ¿Te gustaría ser tú la líder? Y yo me quedé como, ¿qué? Me quedé asombrada, ¿verdad? Pero ahí Dios se acordó de mí. Así como Dios se acordó de mí, Dios se ha acordado de cada uno de ustedes, hermanos. Cualquier situación, por muy dura que ustedes estén pasando, Dios está en esa situación. Aunque no esté obrando como nosotros queremos, pero Dios sí está obrando. Amén. Y ahí Dios se acordó de mí. Y yo le dije a la pastora, porque yo siempre he tenido esto en mi cabeza, que las cosas de Dios son serias, que las cosas de Dios son radicales, que las cosas de Dios tú le tienes que servir con amor, con agradecimiento y con excelencia. Entonces yo sabía que ese llamado era un gran compromiso para mí. Yo lo sabía y yo le dije a la pastora: yo lo voy a pensar. No le dije que sí, no le dije que no en ese momento. Yo le dije: lo voy a pensar. Deme una semana y lo voy a pensar. Pues a los 3 días, hermanos, yo le llamé a la pastora y le dije: sí, yo acepto ser la líder de ese grupo de danza. Y ahí fue como el Señor me atrapó, hermanos. Ahí fue como el Señor usó ese anzuelo en mi vida para yo estar a su servicio. Y hasta ahorita, para gloria y honra de su bendito nombre, y por su gracia y misericordia, aquí sigo. No por mis fuerzas, porque en mis fuerzas yo nada puedo hacer. Por las fuerzas de Él y del Espíritu Santo que mora en mí. Amén. Entonces ahí es donde yo empecé más, y yo me empecé a olvidar del problema que yo había tenido con mi esposo. Mi cabeza, mi mente estaba ocupada solamente en el Señor. Solamente me dediqué a Él con mi hija. Mi familia aquí me apoyó. Y ahorita yo quiero hacer un paréntesis en eso. Quiero honrar y quiero darle las gracias a mi familia por todo ese apoyo que me han dado. Y también sobre la danza, ¿verdad? A mi hermana Yedith, cómo el Señor la usa para hacer los vestuarios, cómo que el Señor siga ungiendo sus manos para que ella nos siga vistiendo, nos siga haciendo esos vestuarios hermosos que le agraden al Padre.
La danza, hermanos, no solo es danzar por danzar. Hay un propósito ahí. Cada vestuario tiene su significado. Cada color tiene su significado. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿se acuerdan cuando les dio instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser el tabernáculo? El Señor no hace las cosas por hacerlas. Siempre hay un propósito y siempre hay un significado para ello. Y yo quiero darle las gracias a mi familia, pero pasando ya a otro tema, yo seguía ahí danzando. Cada domingo, desvelada, cansada, como fuera, yo iba a glorificar a mi Padre. Porque si yo sabía que yo sabía que si yo me apartaba de Él, allá estaba la perdición. Amén. Y como dice en su palabra, más prefiero un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Y ahí es donde empecé a ver la misericordia, la gloria, la presencia del Señor. Yo cuando danzo, hermanos, yo no sé de nada. Solamente está mi Padre y yo ahí. Estamos danzando, ¿verdad? Como dicen Sofonías, que Él está en medio de nosotros, ¿verdad? Danzando, alegrándose. Amén. Así que, ¿qué creen que pasó ustedes? Varios conocen mi testimonio, pero varios no. Porque para la honra del Señor hay gente nueva en esta congregación. Y declaro y creo que va a seguir, se va a llenar la congregación, la iglesia misionera del camino, de gente nueva, gente hambrienta, que vaya a conocer a ese Dios vivo y todopoderoso. Amén. Y como yo fui fiel con el Señor dentro de ese llamado que Él me hizo, Dios regresó a mi esposo. Amén. Para gloria y honra de su bendito nombre. Él lo regresó. Pero saben que todo es un proceso muy duro, ¿verdad? Pero hasta ahí voy a llegar con mi testimonio. Pero mi testimonio es muy, muy grande. Y fueron 4 años sobre mi esposo, ¿verdad? Pero ese es otro testimonio. Y muchos saben también el testimonio que él pasó con esa enfermedad que él tuvo. Amén. Y ahí volvimos a ver la mano del Señor, su fidelidad. Amén. Pero yo voy a leerles en Jeremías 1:5. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Imagínense, ahí el Señor ya le estaba diciendo a Jeremías que él iba a ser un profeta. Yo no sé qué palabra les ha dado el Señor, cuál es ese llamado que el Señor les ha hecho. Si profeta, maestro, pastor, evangelista, misionero, yo no sé en qué área el Señor los va a llamar a su servicio. Pero dice, Dios tiene propósitos con nosotros y llamados, pero como les dije al principio, lo hemos despreciado. Muchos han despreciado al Señor. Muchos han despreciado al Señor, han despreciado ese llamado, han despreciado esa invitación que Él les ha hecho. Amén. Y el Señor creó un ser hermoso lo creó para que a Él le adorara, ¿verdad? Y vamos a ir a Ezequiel 28:13. Y dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Imagínense
Lo primero que el Señor creó era para ese ser extraordinario. Los tamboriles y las flautas, música había creado, ¿verdad? Porque al Señor le agrada la música, como dice en su palabra, alabarle con pandero y danza. Amén. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero pasó algo, hermanos. Dice, hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Maldad se encontró, pero él era perfecto, pero se encontró maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén. Imagínense, él era un querubín. El Señor lo creó con un propósito, ¿verdad? Lo creó, le hizo los tamboriles, le hizo la flauta. Él era un protector, pero se encontró en él maldad y hasta que pecó, ¿verdad? Dice Dios, y saben de quién les estoy hablando, ¿verdad? De Satanás. Dice, Dios creó a Satanás para que le adorara. Dice, ¿verdad? En la palabra, los tamboriles y las flautas fueron preparados para él cuando lo crearon. Amén. Satanás se rebeló contra Dios. Y aquí es donde entra la palabra de este mes. Dice, caminando bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Sobre Dios no va a haber nadie. Él es el único, Él es el soberano. Él es el Dios del que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice, Satanás se rebeló contra Dios y por orgullo y vanidad quiso tomar la gloria y adoración para sí mismo. Por esta razón fue echado del cielo junto a una tercera parte de ángeles, quien hoy en día son los demonios. Y está en Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No se fue solo Satanás, se llevó a esos ángeles, ¿verdad? Dice, es triste que alguien creado con tanta gloria y privilegios se haya apartado del propósito por no querer sujetarse a la voluntad de Dios. Imagínense, todo tenía Satanás, pero por orgullo, vanidad y por no sujetarse a la voluntad de Dios, perdió su propósito. Y algo muy importante, dice, es importante que cada uno de nosotros estemos ubicados dentro del cuerpo de Cristo. Aquí yo les voy a hablar a la iglesia, hermanos y hermanas. El hermano Alberto habló el día de ayer varios puntos, ¿verdad? Familia, hijos, esposa, esposos, gobierno, y también habló de la iglesia. Pero yo me voy a enfocar en la iglesia, hermanos. La iglesia que somos tú y la iglesia que soy yo. Amén. Dice, es importante que cada uno de nosotros estemos ubicados dentro del cuerpo de Cristo de acuerdo al llamado y propósito de Dios en nuestras vidas. No podemos funcionar bien si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer de acuerdo al diseño y propósito para el cual fuimos creados. Amén. Nosotros dentro de la iglesia, dentro de la congregación, Dios ha puesto líderes, ¿verdad? Como muchos hermanos ya lo han dicho, ¿verdad? Están nuestros pastores. Yo
que soy líder de danza, estoy sujeta a mi pastor. Amén. No porque yo sea líder, yo voy a tomar las decisiones que yo quiera. No, yo se las tengo que consultar a mi pastor. Amén. Y hay un personaje en la Biblia que fue tremendo, ese personaje. Y ese personaje le servía al Señor. Ese personaje el Señor lo escogió para su servicio, ¿verdad? Pero tampoco Él valoró ese servicio. Él nunca estuvo, yo pienso, de acuerdo con ese servicio. Amén. Y vamos a hablar de Coré. Y vamos a ir a Números 16:1. ¿Verdad? ¿Quién era Coré? ¿Quién era Coré? Coré era un levita, ¿verdad? Y en Números 3 y 4, ahí se habla, ustedes lo pueden buscar después porque es mucho, se habla de los deberes y las tareas de lo que tenían que hacer los levitas. Pero yo aquí puse algunos. Dice, el levita se encargaba del servicio del santuario en la tienda de reunión. Los levitas estaban dedicados al altar, escogidos por Dios para ofrecer los sacrificios, para estar en el lugar santo. Ellos pueden estar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Eran los que ministraban en el tabernáculo, ¿verdad? Eran los que cuidaban de todos los utensilios de la tienda de reunión. Eso era lo que en ese entonces, eso era lo que hacía un levita. Pero algo bien importante, que los levitas recibían órdenes de los sacerdotes, ¿verdad? Y en este caso Coré era un levita. Amén. Y vamos a leer Números 16 en adelante. Dice, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On de Pelet, de los hijos de Rubén. Ponga atención lo que dice aquí. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Imagínense aquí. Coré tenía un cargo, Coré tenía un llamado, Coré tenía un propósito, Coré, Dios lo había escogido. Pero ¿qué pasó? Él empezó a levantarse en contra de Moisés y de Aarón. Y dice que ¿cuánta gente buscó? Dice que buscó 250 gentes, varones. Pero no buscó cualquier gente. Buscó gente de renombre. Buscó príncipes, ¿verdad? Para que lo apoyaran. ¿Por qué no fue él solo? Porque hasta cobarde era Coré. ¿Por qué no fue él solo? Hermanos, cuando tú te entregas al servicio de Dios, se te van a levantar Corés. Cualquier persona que ellos miren que tú estás obedeciendo al Señor y que estás entregado al Señor y que te apasiona lo que tú haces para Dios, se va a levantar un Coré. Amén. Aquí lo dice la palabra, pero Coré no tenía un motivo en sí, no tenía ningún motivo para ir en contra de Moisés y de Aarón, porque él era un levita. Él podía entrar al lugar santísimo, al lugar santo. Él cuidaba los utensilios, él estaba en todo, ¿verdad? Pero
la rebeldía de él fue tan grande que no sabía cómo tal vez sacar lo que había en su corazón. No sabía cómo sacar que no estaba a gusto con ese llamado, ¿verdad? Cuidado. Si Dios te llamó para algo, ama ese llamado. Cuídalo. Esfuérzate por ese llamado. No te quejes porque estás despreciando a Dios. Amén. Así que dice aquí: Coré, en su espíritu de rebeldía, empieza a menospreciar a las personas que Dios llamó a su servicio, que Dios está levantando, que Dios está usando para su gloria y honra. Amén. Y es aquí como él viene y le dice a Moisés, ¿verdad? Le dice, ¿y qué? O sea, dándole a entender por qué Dios te escogió a ti. También a ellos los pudo haber escogido. Y ahí es donde empieza, ¿verdad? Ese espíritu malo, o tal vez el enemigo también. Ahí es donde empieza, como dijo el hermano, pero si yo tengo tantos años en la iglesia, ¿por qué no me dan ese cargo a mí? Pero si yo tengo tantos años en la iglesia y yo predico mejor y yo danzo mejor y yo me sé la palabra, ¿por qué a mí? Es que no es el asunto, no es así. Al que le place escoger es a Dios. Y como les voy a estar diciendo, Dios ya los escogió, pero tal vez ustedes han despreciado ese llamado. Amén. En los versículos 4 dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. ¿Esto os basta, hijos de Leví? Todavía Moisés se postró pidiendo, ¿verdad?, por lo que estaba haciendo Coré. Hermanos, cuando un Coré se te levanta, tú ve con Dios. Dice la palabra que Él es nuestro sol de justicia. Amén. Miren aquí cómo actuó Moisés, ¿verdad? Estaba leyendo más la palabra, no recuerdo cuál era, que él era manso. Moisés era bien manso, ¿verdad? Él no se alteraba fácilmente, ¿verdad? Entonces, aquí él les estaba diciendo a Coré: haz esto, esto, esto. Y Jehová va a decidir si me escogió él o quién me escogió, ¿verdad? Y ahí le estaba dando instrucciones. Dice en el versículo 8, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo? Imagínense, ahí le estaba diciendo Moisés: para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estés delante de la congregación para ministrarles. Amén. ¿Y qué te hizo acercarte a ti? ¿Qué te hizo? Le está diciendo: Coré, tú ministras. Si tú quieres ser visto por la gente te mira porque estás enfrente de la congregación. Y muchas veces eso es lo que pasa, hermanos, que la gente se quiere dar a conocer. Ellos no quieren dar a conocer a Dios, quieren darse a conocer ellos, ¿verdad?
¿Y qué te hizo acercar a ti? Le dice Moisés a Coré, y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Y le hace una pregunta bien importante. ¿Procuras también el sacerdocio? Porque hay que recordar que el sacerdote era Aarón y Coré era un levita, ¿verdad? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Otra cosa bien importante aquí, hermanos. Cuando se te levante un Coré, no se te está levantando en contra de ti. Se está levantando en contra de Dios, porque Dios fue el que te llamó, Dios fue el que te escogió, Dios fue el que te, como dijo en Jeremías, desde el vientre yo te aparté, te escogí, a él lo escogió por profeta, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo, ¿verdad? Tú y todo tu séquito sois los que os juntas contra Jehová. No contra mí ni contra Aarón, contra Jehová, ¿verdad? Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? La murmuración es mala, eso no le agrada a Dios, ¿verdad? ¿Por qué murmuras contra el sacerdote que Jehová escogió? Amén. Entonces, aquí les puse unas notas, dice: hermanos, Coré estaba despreciando el servicio de levita porque Moisés le hizo la pregunta que si él quería el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, Coré es rebeldía. Coré no se quiere sujetar a la autoridad puesta por Dios. Coré quería hacer lo que él quería hacer sin darle cuentas a nadie de nada. Tanto fue así que mire toda la cantidad de gente que él levantó en contra de Moisés y de Aarón, ¿verdad? La manipulación, hermanos. Otro detalle ahí, cómo Coré manipuló a tanta gente. Amén. Cómo Coré tenía esa labia para manipular, para engañar, por su rebeldía, porque no quería someterse. Amén. Dice, no quieren el llamado que Dios les hizo. Ellos no quieren el llamado que Dios les hizo. Coré no quería ser levita. Coré le entró también la envidia. Él empezó a envidiar a Aarón, porque él era el sacerdote, ¿verdad? Y en el versículo 12 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron: no iremos, ¿verdad? Es poco, ellos le dicen: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Imagínense, manipulación ahí. ¿Por qué? Ahora que se están quejando de que Moisés, nos sacaste de allá y ahora quieres que nosotros te obedezcamos, ahora te quieres enseñorear sobre nosotros. Pero si Coré no les hubiera hablado, ellos no tendrían esa idea. Ellos no tendrían esa mentalidad, ¿verdad? Dice en el 14: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? Dice: no subiremos. Otros desobedientes. ¿Por qué? Porque se dejaron envolver por Coré. Se dejaron envolver por la manipulación. Se dejaron envolver por mentiras que Coré tal vez les había dicho a ellos para que pensaran mal de Moisés y Aarón, ¿verdad? Dice: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Imagínense, hermanos. Coré logró juntar contra ellos toda la congregación. Tremendo. Toda la congregación.
Pero dice la palabra, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Y como yo les dije, yo por la gracia del Señor y su misericordia soy líder de danza. Ay, pero si supieran que un Coré se levantó en contra de mí. Amén. Y empezó a manipular a mujeres y sus hijas querían estar dentro de la danza. Pero no las metían, porque a mí me decían, o yo llegué a escuchar que yo regañaba a las niñas. Y díganme ustedes, ¿qué padre o qué madre les va a gustar que otra persona les regañe a los hijos? Si cuando el pastor nos exhorta a nosotros que somos adultos, no nos parece. Ahora imagínense quién les va a gustar que regañen a sus hijos. Pero mentira era. Mentira. Eso era una manipulación que tramó Coré. Eso era una calumnia, eso era algo falso para que esa niña no tuviera la bendición de estar dentro del ministerio de la danza, ¿verdad? Pero como dice la palabra, que todo sale a la luz. Amén. Entonces, eso es lo que a veces nosotros no logramos entender, hermanos. Cómo la gente puede ser tan manipulada. Cómo esta persona, una sola persona, Coré, puso en contra a toda la congregación, ¿verdad? Y aquí dice, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Imagínense, hermanos, todavía aquí Moisés y Aarón intercediendo por esa gente que se les fue en contra. Porque el que había iniciado todo era una sola persona, era Coré. ¿Y por qué tenían que pagar? Aquí cabe el dicho que dice ahí en el mundo, pagan justos por pecadores, ¿verdad? Y así muchas personas, hermanos, muchos dejan pasar las bendiciones por habladurías, dejan pasar las bendiciones por mentiras, dejan pasar las bendiciones por manipulación, dejan pasar las bendiciones por envidia, dejan pasar las bendiciones por egoísmo. Amén. Entonces dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Amén. Imagínense, ya no era Coré nada más, ya no era Coré, era toda la congregación. Pero Datán, Abirán, regresas al otro versículo, porfa. Datán, Abirán, dice que se pusieron en las tiendas, pero se pusieron sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Qué culpa tenían ellos de todo lo que Coré había levantado? Como le dijo Moisés al Señor, pecó solamente un hombre. ¿Por qué ellos tenían que pagar? ¿Saben por qué? Porque participaron. Porque si en ellos hubiera habido sabiduría, hubiera habido discernimiento, paran a Coré y le dicen, no, conmigo no cuentes. No, si tú quieres ir en contra de Moisés y Aarón, hazlo tú solo.
pero yo no voy a exponer ni a las mujeres, ni a los hijos, ni a los pequeñuelos, ¿verdad? Dice, yo les puse aquí, pónganse a pensar si ustedes han señalado a alguien, han pensado mal de alguien, porque Coré les habló mal de una persona y las manipuló a tal grado que perdieron la bendición. Amén. Tenemos que nosotros ver si nosotros hemos sido Coré o si nosotros hemos sido engañados por Coré. Amén. Dice, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Amén. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Imagínense a dónde fueron. Dice que fueron vivos al Seol, todo lo que estaba ahí, sus bienes, sus hijos, todos fueron vivos al Seol. Tenemos que tener discernimiento sobre este espíritu de Coré dentro de las iglesias, hermanos, dentro de la congregación, porque cuando entra un espíritu de Coré es donde empieza a haber división y es donde el Espíritu Santo no fluye. ¿Por qué? Porque ahí está el egoísmo, ahí está la envidia, ¿verdad? Ahí está la manipulación, ¿verdad? De querer ser lo que no eres. ¿Por qué aparentar lo que no eres? ¿Por qué querer ser el llamado para lo que el Señor no te escogió? Si te escogió para otra cosa, el Señor da sin límites. Pero a veces nosotros somos los que le ponemos límites al Señor, ¿verdad? Porque el Señor los quiere usar. Ay, no, Señor, ahorita no. Ay, no, Señor, después. Ay, no, Señor, yo no tengo tiempo. Imagínense, despreciar cuando Dios te está llamando, despreciar cuando Dios te está dando la oportunidad, tal vez de que hables de Él, yo no sé. Yo estoy aquí parada, pero Dios me sacó de mi zona de confort. Y a muchos de ustedes Dios los va a sacar de su zona de confort. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el enemigo es el que los quiere tener ahí cómodos. El enemigo es el que los quiere tener así nada más, tranquilitos. Amén. No es fácil estar aquí hablando, ¿verdad? Pero como dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios está conmigo, hermanos. Estuvo conmigo todo el proceso que pasé con mi esposo. Estuvo conmigo todo el proceso que mi esposo regresó, se enfermó. Y está conmigo también, porque dice su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Imagínense todo lo que provocó Coré por su desobediencia, por no querer someterse a las autoridades, ¿verdad? Y como dijo el hermano, que me voy de la iglesia, que me voy de la congregación. Les voy a decir algo. Yo no aguantaba ese Coré que se levantó en contra de mí. Y un día, el Señor sabe, un domingo, yo iba decidida a entregar todo. Yo iba decidida a salirme de la iglesia, hermanos. Yo ya no aguantaba. Pero ese día Dios envió a un predicador. Y él es Efraín Esparza. Él, cuando acabó su prédica, ustedes lo conocen. Y tal vez a muchos él les ha dado palabra, porque Dios lo usa. Ese día yo pasé a que él orara por mí. Y me dijo: todavía no es el tiempo que te vayas. Dios habla. Si tú te vas de la congregación es porque Dios te lo dijo. Amén. Dios muestra, hermanos. Dios habla por medio de sueños. Dios te habla por medio de hermanos.
cuando yo, por la gracia del Señor, abrí la célula en mi casa, célula de la danza, porque las niñas de la danza no solo son pasos, no solo es técnica. A las niñas de la danza lo primordial es la palabra de Dios. Y cuando el Señor me puso que yo abriera la célula para las niñas de la danza, me lo confirmó con mi hermana Graciela. Y muchos conocen a la hermana Graciela también, que el Señor la usa. Amén. Dios te habla y Dios te confirma. No hagas las cosas por emoción. No hagas las cosas por tú estar bien. Haz las cosas pidiéndole dirección al Señor. Y como una hermana también cuando vino aquí y predicó, dijo que ella no toma ninguna decisión sino antes preguntarle a Dios. Y yo ese día iba decidida, no le había dicho a nadie, pero yo estaba cansada de ese Coré. Yo estaba cansada de ese gigante. ¿Se acuerdan cuando ese gigante iba día y noche Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Cómo los iba a atacar al pueblo? Y día y noche dice que ahí estaban. Pues así, hermanos, nadie tal vez sabía, pero yo sí sabía, y el Señor y mi familia, lo que yo estaba pasando. Amén. Y ese día yo iba decidida a salirme de la iglesia, a entregar el ministerio. Pero el Señor, cuando tiene un propósito contigo en tu vida, no te deja ir. Pero si tú eres obediente, tú vas a agarrar esas bendiciones. Y yo fui obediente, hermanos. No dije nada. Dije, gloria a Dios, Señor. Gracias. Esto era lo que yo necesitaba escuchar. Y me dijo, todavía no es el tiempo que te vayas. Y por la gracia del Señor, aquí estoy, hermanos, y conforme a su voluntad. Amén. Entonces, hermanos, regresando a Coré, ustedes tienen que visualizar quién es ese Coré, que tal vez les está robando la bendición, tal vez no los motiva, tal vez ustedes se sienten motivados y viene Coré y les habla cosa negativa, y viene Coré y les roba la bendición, y viene Coré y los ataca con su rebeldía, y hasta el espíritu que él trae se los pasa a ustedes, los contamina. Imagínense, 250,000 hombres contaminó Coré con su rebeldía, con su envidia, con su egoísmo, con su manipulación. Tenemos que desechar ese espíritu. Amén. En el versículo 41 dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Imagínense, toda esa gente viendo lo que había pasado, todavía murmuran contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Imagínense, les estaban echando la culpa a Moisés y Aarón de que por culpa de ellos se murieron, ¿verdad? Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Amén. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Amén. Imagínense, por la rebelión de Coré, lo que hizo un solo hombre. Y todos los que murieron, 14,700, más aparte los que se había tragado la tierra, todos los niños, los bienes y todo, ¿verdad? Dice, el espíritu de rebeldía de Coré los llevó al infierno. El espíritu de Coré no espera su proceso, ¿verdad? Ni su tiempo. Ese espíritu quiere acelerar el tiempo de Dios. No, yo aquí y a mí pónganme aquí. Y es más, esos Coré quieren andar en todos los ministerios. Pero si Dios te llamó para un solo ministerio, por ejemplo, el Señor llamó a Coré como levita, pero hermanos, no cuidaba su puesto de levita. No lo cuidaba. Pero ya andaba peleando el puesto de Aarón como sacerdote. O sea, ¿ustedes piensan que Dios actúa de esa manera? Si en la misma palabra
dice, si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. O sea, si no me cuidas el primer puesto, el primer llamado, el primer encargo que te hago, ¿cómo crees que te voy a dar otro? ¿El Señor da? Sí, pero primero tienes que empezar, como dicen, de abajo. Tienes que empezar a cuidar a ese llamado que Dios te dio. Coré no cuidaba ser un levita. Él andaba buscando cómo tramar. Él andaba buscando cómo ir en contra de Moisés y de Aarón. Él andaba buscando cómo hacerlos caer, cómo quitarles eso, ¿verdad? Pero eso es el problema, que él no espera. Con el espíritu de rebeldía no espera. Amén. Nosotros tenemos que, dice, el espíritu de Coré no solo trae muerte para él, sino para todo aquel que lo apoya. Tenemos que pedir perdón y arrepentirnos si nosotros hemos apoyado a Coré o si nosotros hemos sido esos Coré. Hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón al Señor, porque como dijo el hermano, tenemos que ser una iglesia ya. Que la iglesia se levante, que la iglesia se active. Si nosotros estamos pasando por todos esos procesos, mire cómo está el mundo allá afuera, ¿verdad? Cuánto incendio, cuánto virus, y nosotros todavía peleándonos dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Ustedes piensan que eso le agrada al Señor? No, eso no le agrada al Señor, porque dice la palabra que Dios es amor. Amén. Tenemos que pedirle al Señor perdón y no dejarnos influenciar por Coré. Amén. Sino pedirle al Señor sabiduría, discernimiento, revelación, hermanos. Y este fue mi mensaje. Y si ustedes van a tomar alguna decisión, no la tomen por emoción, no la tomen porque le calentaron la cabeza, no la tomen a la ligera, porque eso trae consecuencias. Lean todo lo de Coré. Amén. Y no solo Coré, sino también el hermano habló cómo los hijos se levantan en contra de los padres, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar también del rey David, ¿verdad? Cómo su hijo Absalón se levantó en su contra, cómo él lo traicionó. Sabemos que David no fue perfecto y no lo es. Pero lo que tenía David, que él reconocía su pecado y se arrepentía. Amén. Por eso le dicen que David tenía el corazón conforme al de Dios. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos quite todo lo malo que hay adentro de nosotros. Nosotros tenemos que autoexaminarnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor, que Él nos dé a demostrar que es eso que a Él no le agrada de nosotros. Amén. Y también es algo bien importante, hermanos. Tenemos que corte con esas personas que no le benefician. Corte con esas personas que no le ayudan en nada. Corte con esas personas que usted sabe que no van a cambiar. Cuando una persona cambia, esa persona pide perdón y se arrepiente. Y en sus acciones se mira que de verdad ha cambiado. Porque también podemos pedir perdón solamente de boca, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Amén. Así que voy a orar para cerrar esta palabra. Gracias, Señor, te doy por esta palabra, Padre. Padre Santo, que esta palabra, Señor, haya caído, Señor Padre, en el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, Padre amado. Mira, Señor, si esta palabra, Señor, está aquí, no ha sido, Señor, por casualidad, Padre, sino que ha sido con un propósito, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si te he fallado, Padre. Me arrepiento, Señor, de eso, Padre. Tú tienes misericordia, Padre amado. Tú eres un Dios, Señor, que dice tu palabra que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Padre. Gracias te doy, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias te doy porque me permite servirte, Señor. Servirte es un privilegio, Padre. Servirte es una bendición, Padre amado. Servirte, Padre Santo, es lo más hermoso, Señor, que me ha pasado en mi vida, Padre. Yo te doy las gracias, Señor, por la
por el ministerio de la danza, Padre. También quiero honrar en este día a esas jovencitas que han permanecido fiel, Señor, en la danza. A Daisy, Señor Padre, a Cintia, Señor, a Yuriko, Padre, a Kimberly, Padre Santo, a Yedita, Padre mío, que son las niñas más grandes, y por supuesto, Señor, a mi hija Karen. Gracias, Padre, porque ellas siendo adolescentes, Padre, para ellas sería fácil, Señor, dejar tus cosas, Padre. Pero yo te pido que les sigas fortaleciendo, Señor, a estas jóvenes, Padre. Que las sigas usando, Señor. Que las sigas dándole más sabiduría, Señor. Que les avives, Señor, cada día ese fuego, Señor, en ellas, Señor. Para que te sirvan, Señor. Para que te dancen con amor, con alegría y con gozo, Padre. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Y cuida, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada familia, a toda la iglesia misionera del camino, Padre. Bendice a los pastores, Señor, Padre amado, y permítenos, Señor, que cada día podamos ser humildes, Padre. Quita toda soberbia, quita toda arrogancia, quita toda vanagloria, Padre. Quita toda rebeldía, Señor Padre Santo, que impide, Señor Padre, que nosotros, Señor, podamos disfrutar de tus bendiciones, Padre. Gracias, Señor, te doy en este día, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.